Bueno, muy bien, buenas noches a los que no he saludado. La otra vez estaba calculando que de los 90 años que tiene la iglesia, Dios me ha mantenido en sus caminos y congregándome acá por 43, ¿no? Así que estoy casi en la mitad. Por supuesto que acá hay gente con más tiempo todavía, pero pensaba, es un lote de años. Así que pero es lindo también como uno puede ver lo que Dios hizo. Ahí hay un drive, Joaquín, ¿te animás? O hay una presentación sin título que tiene una foto. Y quiero que la miren y les haga pensar, o sea, me comenten en qué les hace pensar. Ahí cuando la encuentren los muchachos. Bien, haga presentación. Observen un poquitito. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Qué le sugiere esa foto? Iglesia. Bien. ¿Por qué te das cuenta que es iglesia? ¿Qué evidencia hay de que sea iglesia? Una cruz. Muchos dicen una cruz. Pero en realidad, yo me fijaría en otra cosa más. ¿Qué más? La estructura. ¿Vieron la cosa que nos fijamos nosotros a veces, no? Primero, una cruz, ¿sí? Que está bien. Es una señal de iglesia, también de cementerio, ¿sí? También de que alguien se murió, ¿sí? Pero no es solamente la señal de iglesia. Una forma, una estructura, tal vez que se nos ha metido en la cabeza por el diseño de la Iglesia Apostólica Católica Romana, que tiene esa forma. Pero para mí hay algo más significativo que eso, que nos habla de iglesia. ¿Qué es? La Doris. Ahí está. La diversidad de personas. No es una batería, es una silla de rueda. Entonces, no, porque hay que ponerle lente al hermano acá. Pero la diversidad, ¿sí? O sea, la diversidad bien entendida. O sea, ¿cómo? Miren, yo saco una foto de nosotros acá y la pongo ahí y no es muy diferente a eso. Habemos algunos rengos, habemos algunos de estos, más viejitos, más jóvenes, con más nanas, con menos nanas, ¿sí? Hay algunos que son más viejitos en la fe, ¿sí? Menos viejitos en la fe, más viejitos de edad, con tantas experiencias, más rotos, más sanos, ¿sí? Pero esa es la iglesia. Y a mí me encantó cuando yo encontré esa imagen, aunque es un medio caricatura, ¿sí? No caricatura, sino un diseño, no sé bien cómo, pero aparte también incluye a los niños, ¿no? Porque a veces hay un concepto de iglesia donde es como de joven o de adolescente para arriba. Y una de las cosas que en nuestra iglesia siempre se dice, ¿no? Lo importante que son los niños y cómo los niños forman parte de la iglesia. ¿Qué niños? Aquellos que ya creyeron en Cristo, ¿no? Porque la iglesia son las personas que han creído en Jesucristo. Pero los hijos de los creyentes o los niños que llegan también se integran a la iglesia y a medida que van creyendo en Jesús como su Salvador, se van incorporando a ser miembros de la iglesia. ¿Sí? Eso es lo interesante. Pone la otra foto. También, perfecto. ¿Cuántas cosas, no? Lo que es, o sea, la unidad de la iglesia la da el Espíritu Santo. Nosotros no estamos unidos porque se nos antojó estar unidos, sino el que nos une es porque tenemos un mismo espíritu. Cuando creímos en Cristo, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo y fuimos bautizados en la iglesia, como si la iglesia fuera un arroyo, la laguna allá del Caracol. ¿Y qué hace Dios? Nos sumerge, ¿sí? Dentro de lo que es la iglesia, nos bautiza en la iglesia, nos pone en la iglesia universal, ¿sí? La iglesia de Cristo. Y entonces tenemos garantizado lo que es la unidad de la iglesia. Lo que a veces nosotros nos encargamos de hacer o no hacer es de disfrutar o no de lo que es la comunión entre nosotros, ¿sí? Eso también pasa. Ahora, esa foto puse ahí, esa foto es reciente.
Y yo creo que todos nosotros disfrutamos de lo que pasó ahí entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Tuvimos la carpa acá. Y fue tan interesante porque, a ver, ¿qué conexión puedo hacer entre la imagen anterior y esta? Y ahí me faltó, porque no me dio el tiempo, poner alguna alguna otra foto de las reuniones de los adultos, pero yo pondría alguna otra foto de llevando los bancos, pondría alguna foto del equipo de cocina, pondría alguna foto del ómnibus y la gente que iba a buscar los niños, pondría alguna foto de lo que estaban invitando a alguna persona, pondría alguna foto poniendo en las redes sociales las invitaciones. Ya le di unos cuantos tips ahí. Belén. Bien. Allá, me olvidé que tendríamos que haber usado el micrófono porque los que están en la transmisión no escucharon nada, pero bueno, ya está, dale. Lo que me hace pensar a mí entre las dos imágenes es, como dijo Des, la diversidad de la gente, pero es una sola iglesia. Como decía Belén, había hermanos de tal iglesia, de tal otra, pero la iglesia es una sola, es una unidad. Bien. ¿Algo más que se les ocurra? Que se les venga a la cabeza, que haya como una conexión entre todo lo que sucedió en la campaña y la foto anterior. Están buenas esas ideas. Sí, me encantó. Dale, Livio. Términos, porque todos dicen diferentes iglesias, pero somos una sola iglesia. No, son diferentes congregaciones, una sola iglesia. Perfecto. Si muchas iglesias, no, muchas congregaciones, siempre una sola iglesia. Perfecto. Qué bueno, ¿no? Y ahí se ve la iglesia. En esa foto que tenemos ahí, ¿somos solo de esta congregación? Exacto. Sí, pero habla solo, esa foto se ve solo gente de nuestra congregación, de nuestra iglesia local, ¿no? Y disfrutamos nosotros ese tiempo juntos, ¿lo disfrutamos? Yo por lo menos lo disfruté, capaz que alguno lo sufrió, ¿sí? Y pudimos hacer cosas, ¿sí?, que solos no podíamos hacer. Pudimos llegar a gente que solo no podíamos llegar y disfrutar también de la comunión. ¿Cuántas cosas nos proporciona la iglesia? Como dice Belén, también la iglesia, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona un lugar donde de contención, un lugar a aquellos que tienen hijos para cuidar a sus hijos, ¿no? Yo he escuchado tantas veces que ¿cuál es el mejor lugar para un padre para criar a sus hijos? Para que sus hijos tengan amistades sanas. La iglesia, ¿sí? El lugar donde tiene tantos tíos, ¿no? A veces a mí me dicen, che, pero Felipe, o también Adriel o algún otro, o cuando Sara era una que me decía tío en la escuela, ¿no? Entonces me decía tío en la escuela y algunos decían, ¿por qué y los compañeros de clase decían, ¿y por qué te dice tío? Entonces ya no le iba a traer a explicar todas las cuestiones, ¿no? Pero ¿cuántas cosas uno encuentra, cuánta contención encuentra en la iglesia? Y cuando yo veo esta foto y la imagen aquella, me lleva a pensar en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Vamos a ir ahí. ¿Saben qué? Leyendo el libro de Efesios, uno aprende, la carta de Efesios, uno aprende a valorar la iglesia, uno aprende el valor, a darse cuenta el valor que Dios le da a la iglesia, que implica la iglesia para Dios. Uno aprende leyendo la carta de Efesios para qué Dios nos puso en la iglesia, cuál es el propósito de cada uno, permanecer en la congregación, en la iglesia. Y uno también
y es más, les invito a que hagan el ejercicio de buscar todas las características, todos los atributos que Dios da de la iglesia en esta carta de Efesios. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, dice que la iglesia es, ¿sí?, la esposa de Cristo, porque en Cristo dio su ¿qué? Su vida, que es la familia de Dios, que es un solo cuerpo en el cual Dios nos puso. Pero miren qué lindo y cómo uno lo pudo disfrutar el otro día, en las otras fechas. El versículo 4, el capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, y habla en un contexto del capítulo 4 que habla de la unidad de la iglesia. Entonces, en ese contexto de la unidad de la iglesia, hablando de la iglesia, de cómo tiene que funcionar la iglesia, para que podamos disfrutar de la iglesia y ver el obrar de Dios en la iglesia, dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y a mí este versículo me encanta. Me encanta porque, primero que nada, nos muestra cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que crezcamos ¿en qué? Dice en amor, pero crecer ¿en qué? ¿En el conocimiento de quién? De Cristo. No es satisfacer mis necesidades, ¿sí? Mis necesidades yo qué sé, de amistad, mis necesidades sociales. ¿Para qué dejó Dios la iglesia? Uno, para que yo pueda crecer dentro de la iglesia en el conocimiento de Cristo. Pero ¿a quién usa Dios para que yo crezca en ese conocimiento de Cristo? A los hermanos. Y esto lo hemos escuchado tantas veces, pero qué bien nos hace recordar estas verdades que a veces las perdemos de vista. Y cuando las perdemos de vista es cuando dejamos de venir de repente, cuando nos da lo mismo venir o no a la reunión. Cuando de repente decimos, hoy no voy porque estoy cansado. Yo creo que todos alguna vez o varias veces hemos dicho, hoy no voy porque estoy cansado. O hemos buscado la manera de santificar nuestra decisión de no venir a la reunión, con algún pretexto, alguna excusa válida. Pero ¿saben qué? El que sale más perjudicado cuando yo no vengo a la reunión, y aunque parece medio ilógico, es mi hermano. Porque Dios te quiere usar a ti para que me edifiques a mí. No solo quiere usar al que está acá adelante dirigiendo la reunión o dando el mensaje, sino que Dios te usa a ti para edificar a los demás. Ese es un principio bíblico que no nos podemos olvidar. Miren lo que dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, ¿cómo crece una iglesia sana? Todos nos gustaría tener una iglesia que crezca sanamente. Una iglesia donde realmente uno pueda disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Para que esa iglesia crezca sanamente, ¿qué tiene que suceder? Ahí está. Dile vuelta a la primera parte. Crecer todos los miembros. O sea, que la iglesia crezca y que podamos disfrutar de todas las bendiciones con las cuales, dice Efesios también, Dios ya nos bendijo y quiere que andemos en ella. ¿Es responsabilidad de quién? ¿De solo el liderazgo de la iglesia? ¿Es responsabilidad de los más viejos de la iglesia? Porque, ¿saben qué? En la iglesia no solo son referentes los líderes, también son referentes aquellos hermanos que tienen una trayectoria de muchísimos años. Son referentes aquellos hermanos que tal vez tienen un perfil mucho más bajo y que de repente no son hermanos de estar hablando en público, pero son hermanos referentes en una cantidad de cosas, que tienen toda una vida dedicada al Señor, una vida de vivir cerca del Señor y que son un ejemplo para los demás. Entonces, una cosa que no se nos puede pasar
de nuestra cabeza, que todos la sabemos, pero el diablo a veces trata de engrupirnos en eso. Es que la iglesia crezca sanamente, que la iglesia funcione como Dios quiere que funcione, que mi iglesia aquí en Rocha sea una iglesia que realmente influencie e impacte en nuestra sociedad, depende no solo de algunas personas, depende de ti. Pero yo soy nuevito, también depende de ti. Pero yo en realidad soy como tipo Moisés, medio torpe de palabras. Si me preguntan algo no sé ni qué responder, parece que tengo una papa en la boca. Depende de ti. Pero yo soy... no pongas más excusas. Que la iglesia crezca sanamente depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando tú no estás en el lugar que Dios te dio en la iglesia tiene una carencia. Cuando tú no sabes de repente cuál es el don que tienes, la iglesia está funcionando mal. Tú estás privando que Dios bendiga a la iglesia a través de ti y del servicio que Dios quiere que tú des a los demás hermanos. Entonces, ¿vieron lo que dice? Según toda la coyuntura que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Yo te pregunto entonces, algo que ya hemos dicho varias veces, pero para mí es tan importante, ¿cuál es tu actividad propia en la congregación? ¿Cuál es tu lugar en la congregación? No sé, pero yo qué sé, y a veces le echamos la culpa a que no nos han tenido en cuenta, a veces le echamos la culpa a, yo qué sé, a tantas cosas, pero estás buscando o tienes claro en el Señor cuál es tu lugarcito en la congregación. Me encanta conversar con mi cuñada Alejandra en este tiempo. Y algo que yo ya le he comentado, pero se lo voy a volver a comentar. Me dice el otro día, ¿sabes, Jorge? Descubrí cuál es el lugar que Dios tiene para mí en la congregación. Y no viene, pero ya está con nosotros acá, le aseguro, capaz que está conectado ahora. Y me dice, nunca lo había descubierto, pero sé cuál es la oración. Mi ministerio es la oración y les aseguro que ora por nosotros y nos tiene en cuenta y ora por las cosas y gasta mucho tiempo de su día orando. Y eso desde que volvió el Señor hace un tiempito y me encantó esa parte. Descubrí cuál es mi ministerio. Se siente parte. Te hago una pregunta, ¿te sientes parte de la congregación? Pero no teóricamente. En la realidad, ¿te sientes parte? ¿Te das cuenta lo importante que eres para que Dios dé el crecimiento a la congregación, que tú estés haciendo tu parte? Cuando uno lee 1 Corintios, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14, cuando uno lee Romanos, capítulo 12, uno ahí en esos capítulos aprende sobre los dones. Y todos hemos escuchado alguna vez, un don que es una capacidad especial que Dios nos dio. ¿Para qué? Para servirlo a Él. ¿Dónde? En la congregación. ¿Para qué? Para edificar a otros. No es para provecho personal. No es para que yo me sienta realizado, aunque eso va a ser la consecuencia de yo sentirme feliz porque sirvo al Señor. Cuando yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga y estoy involucrado en aquello que Dios me quiere que yo me involucre, sí, por supuesto que yo voy a estar feliz. Pero lo mejor de todo es que estoy siendo de bendición para la congregación. Y saben, Dios no descarta a nadie. Entonces, un buen desafío es que así como disfrutamos del servicio de otros y de cuando estamos juntos o viene gente y nos activamos, y hay veces que hacemos cosas solo cuando hay actividades especiales en la congregación. Hay veces que estamos dispuestos a servir a Dios cuando vamos a otro lugar. Vamos a una campaña, vamos a un campamento, vamos a otro lugar, o viene gente y ahí todos los hermanos se involucran en una cantidad de cosas. Está buenísimo. Pero a veces ese involucramiento es una semana. Y después que vuelvo a invernar hasta la próxima campaña. Y saben, o hasta el próximo evento. Y qué bueno es, dice acá que
¿Cómo crecía la iglesia? Cuando uno mira el libro de Hechos y va a los primeros capítulos, también dice lo mismo. Que cada hermano era ¿qué? Activo en la congregación. Y hoy entre nosotros sabemos de todas las edades. ¿Sí? Y qué lindo que es cuando cada uno de nosotros, por ejemplo, yo pensaba, qué importante es que la señora Laguna y Gilla, Ana y Gilla, por ejemplo, ¿sí? Vengan a las reuniones. Que creo que son las un poquito mayores acá en la congregación hoy. Y yo estoy seguro que muchas veces vienen, les duele hasta el alma. Si se sientan en los bancos y no encuentran el almohadón, pero vienen. Y la rodilla y esto y lo otro. ¿Y saben qué, hermanas? Gracias por estar. Gracias por estar. Porque son una bendición. Pero también un día como el de hoy, que hay un partido de fútbol, a los adolescentes o jovencitos que están y les encanta el fútbol, gracias por estar. Porque eso también motiva. Y esa es la forma en que Dios nos bendice en la congregación. Cuando cada uno de nosotros está haciendo lo que Dios quiere que haga dentro de la congregación. Y la pregunta es entonces, ¿sabes cuál es tu rol en la congregación? No el que te gustaría estar. Yo estoy diciendo cosas que todos sabemos, ¿eh? Estoy diciendo cosas que últimamente se han dicho también, pero no el que te gustaría estar. No el lugar donde tú crees que deberías estar, sino el lugar donde Dios quiere que estés. Donde Dios, porque como dice acá, como dice 1 Corintios y como dice acá Efesios, Dios, el Espíritu Santo quiso ponerte y darte ese don. Y como o te está pasando como le pasaba un poco a Timoteo, que Pablo le tiene que decir, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Ejercítate, ocúpate en el don que Dios te ha dado, porque a veces lo descuidamos. ¿Verdad que a veces lo descuidamos? A veces aquellos que somos más viejos en la fe, ¿sí? Ya sea enseñar a los niños, ya sea dirigir, ya sea ir a visitar gente, ya sea predicar en algún lugar, lo que venga. Cada uno, no sé cuál es el don del servicio. Como que parece que después nos acostumbramos y es como que lo hacemos por rutina, por inercia. Y Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué estás haciendo para mejorar esa capacidad que Dios te dio? Para ejercitarla. No solo si la estás llevando adelante, sino te estás preparando para hacer eso que Dios te dio mejor. Sí, yo qué sé, ministerio de orar, vamos a ponerle. ¿Estás leyendo libros sobre la oración? ¿Estás estudiando en la Biblia sobre la oración? ¿Estás leyendo sobre por qué cosas Dios quiere que ores y a qué cosas Dios quiere que le dediques más tiempo en la oración? Por ejemplo. Y así podría hablar de tantas cosas. Entonces, es interesante, dice, ahora, miren cómo termina este versículo. Para ir edificándose en amor. Y esa es la palabra clave. Y este es el segundo punto que quiero tocar y voy a terminar. ¿Saben? A una de las iglesias del Apocalipsis le pasó, a la iglesia de Efesios, a esta iglesia, y también le pasó a la de Corinto, que hacían muchas cosas, pero se transformó en algo mecánico. Y, por ejemplo, la iglesia de Corinto, Efesios capítulo 12, Primera Corintios capítulo 12, una de las cosas que Pablo les dice ahí es, hermanos, tienen que, en el último versículo dice, procuren los mejores dones, pero con las intenciones correctas, no para lucirse la congregación, sino por amor, para servir al Señor. ¿Y saben lo que le había pasado? Que estaban haciendo cosas, pero se habían olvidado de cuál era la verdadera motivación. Y que lo que hacemos en la congregación tiene que estar lubricado, como un motor está lubricado por aceite, por un ingrediente que es el amor. Esa canción que yo pedí, que es el amor, si tú quieres saber, solo tienes que ver y poder comprender que muy cerca de ti está en las cosas que Dios te da
y te muestra su amor cada día. Tener amor, ¿sí?, es entrega. Solo así se ama de verdad. Y después habla de todo lo que es 1 Corintios capítulo 13. Entonces, ¿cuál es lo otro? Es el amor. ¿Ustedes vieron los comentarios que a veces hace la gente nueva cuando llega a la congregación? Viene a un evento de la iglesia. ¿Cuál es el comentario que hacen? Muchas veces. Qué lindo. ¿Qué lindo qué? ¿Qué lindo edificio? Capaz que algunos sí, pero ¿qué lindo qué? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Cómo nos tratamos los hermanos? Y uno lo escucha, ¿no? ¿Y qué piensa cuando una persona dice, ay, che, qué lindo ambiente que hay? Qué bien, pero cómo se ayudan todos y se sirven unos a los otros. Qué lindo, me gusta. Esto no se ve por ahí. ¿Han escuchado ese comentario alguna vez? ¿Y uno qué piensa? A ver si ustedes han pensado lo mismo que pienso yo cuando la persona te dice eso. Si supiera. Se nos viene una cantidad de eventos, sucesos, encontronazos, ¿sí?, opiniones, ¿no?, escenas, que uno... ¿Cómo? Ay, está, ¿cómo será por ahí? Pero, ¿quién es el que hizo que esa persona pudiera ver eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de mostrarle a la gente, ¿sí?, el obrar de Él. Y de resaltar, ¿sí?, que lo más importante de todo el actuar, por ejemplo, muchas veces estos comentarios se dan cuando tenemos la fiestita del culto familiar, el Día de la Madre, el día de alguna de esas cosas que festejamos nosotros acá. Y no resalta en el programa, por más que el programa de repente esté buenísimo. No resaltan lo lindo que actuaron los niños, aunque también lo dicen. ¿Qué resaltan? ¿Cómo hay ese ambiente? O Dios hace que vean un ambiente de ¿qué? De armonía, de servicio, de amor. Ahora, ¿cuáles son los comentarios que muchas veces hacemos nosotros de la congregación? ¿Cuál es? La falta de amor. ¿Sí? Nosotros los creyentes hacemos lo antagónico a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque a pesar de toda la situación, porque a ver, ¿es verdad que tenemos conflicto entre nosotros, sí o no? Sí. Ahora, entre todos esos conflictos, Dios hizo que esa persona que llegó a la congregación viera no los conflictos, viera que el amor y la armonía. Viera lo bueno. Ahora, ¿qué nos pasa muchas veces a nosotros? Y que el diablo también nos ayuda un poquitito. ¿En qué nos focalizamos? En lo que falta. ¿En qué nos focalizamos? En la pelea sin resolver. ¿En qué nos focalizamos? Y una cantidad de cosas que nos lleva a una conclusión, que es la que muchas veces llegan los que se van, como dice Horacio. La congregación, ¿cómo falta amor? Pero no solo eso, nos lleva a posicionarnos con una mirada exterior a la congregación. Entonces miramos la iglesia desde el exterior. ¿Y de qué me olvido? Cuando yo miro a la iglesia y digo, porque en la iglesia son, ¿qué corrección harían ustedes ahí? Estás conjugando mal el verbo. No es en la iglesia son, es en la iglesia somos. ¿Sí? Entonces, qué importante es entender esas cosas. Y miren, todos los capítulos que hablan, por ejemplo, acerca de los dones, Dios habla del servicio, pero se encarga en capítulo anterior o el capítulo posterior de hablar del amor. Y eso está espectacular. Miren, vamos a ir a un ejemplo de esto. 1 Corintios. Si uno va a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, 11, 28, miren lo que dice el capítulo antes.
por ejemplo, capítulo 1:7. Miren lo que dice de los Corintios. Miren cómo era esta congregación. 1:7 dice: de tal manera que nada le falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía todo lo que, los dones. Era una iglesia rica en dones. O sea que los hermanos estaban, ¿qué? Sirviendo al Señor. Miren también, capítulo 11, versículo 2 de 1 Corintios. Miren lo que dice: los alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Qué había? Sana doctrina, había conocimiento bíblico. Sin embargo, en el capítulo 12 les habla de los dones, pero en el capítulo 11, 2. Espera un poquitito que me perdí. Sí, en el 11, capítulo 12, habla acerca de los dones. Y en el capítulo 13, ¿de qué habla? Del amor. Y en el capítulo 14, ¿de qué sigue hablando? Miren ahí, ¿de qué sigue hablando? De los dones. Y entonces el Señor hace un sándwich. Y en ese sándwich pone en un pan los dones, pero el relleno, ¿cuál es? Lo más sabroso, lo que une un pan con otro, ¿qué es? El capítulo 13 de 1 Corintios, que habla de ¿qué? Del amor. Entonces, hermanos, pero el amor ¿en qué? En acción. Si hay algo que tenemos que orar por la congregación y por nosotros mismos, es porque, uno, si yo estoy ocupando y haciendo lo que Dios quiere que haga, pero después, que en la congregación pueda estar llevado adelante todo aquello que es impulsado ¿por qué? Por el amor. Y vamos a leer, miren, los versículos de 1 Corintios 1 al 3, capítulo 13, versículo 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si hablara en lenguas, tuviera este don, pero no tengo amor, ¿qué pasa? No sirve para nada. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mirá. O sea que yo puedo estar activo en la iglesia, puedo conocer mucho de la Biblia, puedo hacer muchas cosas, pero si todo eso lo hago como de repente lo hacían los de 1 Corintios, que era por una motivación de realización personal y nada más, y falta el amor al Señor y el amor a los hermanos, ¿Dios qué dice de eso? Es en vano. Nada, no sirve para nada. Pero miren lo que dice el versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, es como para ir viendo, ¿no? Y ir pensando. Y lo que decimos siempre, ¿no? Porque cada vez que nos analizamos a nosotros mismos, yo por lo menos pienso en 2 versículos. El versículo de Jeremías, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y el 139, 24, que dice: examíname, oh Dios, ¿sí? Y mira mi pensamiento y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad. Entonces, una de las cuestiones que uno tiene que decir, porque por algo están estas advertencias de parte del Señor. ¿Puede pasarme que yo esté sirviendo al Señor fielmente, celosamente, haciendo cosas y no lo haga por una motivación correcta? ¿Puede pasar, sí o no? Sí.
Es más, puede ser que sea por rutina, sea para no quedar pegado, sea porque asumí un compromiso y soy medio responsable y quiero seguirlo adelante. Ya sea porque lo hago para que no me digan qué estás haciendo en la iglesia después. Yo qué sé por cuánta cosa lo puedo hacer. Pero si ese servicio en la iglesia no lo estoy haciendo por amor al Señor, como una respuesta de amor al Señor por lo que el Señor hizo por mí, y si no lo estoy haciendo por amor a los hermanos, porque el Señor quiere que yo sirva a los hermanos y los ame como Él me amó a mí con un amor sacrificial, no sirve de nada. Y miren, en este relleno del sándwich de los dones y del servicio, dice, si tú haces todo, hasta estar dispuesto a dar tu vida, pero no hay amor, de nada sirve. Y después, en el versículo 4 en adelante, dice, porque te da como, dice, el amor no es algo abstracto. El amor no es algo sentimental. Y ya se me fue el tiempo, y dejé el celular por allá. Alguien alcánceme el celularcito que está ahí atrás tuyo, Belén. Pero vamos a leer capítulo 13, versículos 4. Lo dejé acá, me estoy quedando mayor. ¿Sí? Dice, explica un poquito lo que es el amor, ¿no? Y miren lo que dice. Vamos, niño. En una de las traducciones dice, el amor es paciente y bondadoso. 13:4. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Piensen, lo que hago en la iglesia, mi servicio en la iglesia, mi relacionamiento con los demás. Pero ahora pensando en el servicio en la iglesia, el amor es paciente. ¿Cuántas veces uno es poco paciente, ¿no? Porque quiere de repente hacer algo y parece que las cosas no llegan? Después dice, el amor no es celoso. O sea, yo me tengo que gozar cuando veo a otros hermanos que Dios los usa en distintos ministerios. Me tengo que gozar cuando veo que el Señor usa a un hermano, al que se crió conmigo, a mi amigo, y lo usa para algo que hasta a mí me gustaría que Dios me usara en eso, pero yo qué sé por qué a Dios se le antojó no usarme a mí en eso. ¿Y qué ejemplo se nos puede venir a la mente en esto? David y Jonatán. Jonatán era el que tenía por derecho el derecho a ser el ¿qué? El rey. Pero cuando se enteró que Dios había escogido, había desechado a Saúl y a su familia, entiéndase, a él también, por culpa de los pecados de Saúl, ¿qué hizo Jonatán? ¿Se puso envidioso? ¿Se puso celoso? ¿Se entristeció? Dijo, ¿por qué a él y a mí no? ¿Por qué si yo tengo todos los derechos, si yo he hecho todo bien? ¿Hizo eso? No. ¿Qué hizo? Todo lo posible para que David estuviera y llegara a aquello para lo cual Dios quería que llegara. Y yo a veces pienso en los adolescentes y pienso en los jóvenes, también pienso en los viejos, pero pienso en ellos, aquellos que nos hemos criado juntos. Y ustedes, chicos, los que Dios les dio la bendición de ser unos cuantos de la misma generación, Dios les va a poner en diferentes lugares. Y ustedes ya capaz que están imaginando, a mí me gustaría ser misionero, misionera. Capaz que ninguno Dios quiere que sea misionero de ustedes, pero capaz que Dios sí quiere que uno sea misionero. Ah, está, y misionero es como, wow, si soy misionero, sí. Ahora, si Dios quiere que solo sea maestro de escuela dominical, oh, qué frustración. Dios no me quiere para lo internacional, me quiere para el cabotaje, para acá nomás, qué de menos. Yo no sé para qué te quiere Dios, pero si a tu amigo, el que está ahí, Dios decide que va a ser misionero, haz todo lo posible para que sea realmente ¿qué? Un gran misionero, para que pueda irse a estudiar, para que, no sé, piensa en él. No sé si me explico la idea. Hay veces que estamos, en vez de ponernos contentos y que sea una manifestación de amor de cómo el Señor usa a otros, ¿qué hacemos? Nos ponemos tristes. Y eso impide que podamos darnos cuenta
que el Señor de repente no me está usando porque yo capaz que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy en mi lugar. Mire lo que dice después. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Ustedes llevan registro de las ofensas recibidas? Muchas veces hacemos esto, ¿no? Llega uno, ¿no? Y sí, esta ya es como la tercera que me hace, ¿no? Y somos como Pedro. ¿Y cuántas veces, Señor, lo voy a perdonar? ¿7? No, y el Señor dice 70 veces 7. Y eso quiere decir todas las veces que sea necesario. Y aquí a mí me hay un versículo que me encanta. El Señor dijo, ¿cuál es el segundo mandamiento que resume la segunda parte de la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor dio un nuevo mandamiento con respecto a eso. No dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Elevó la vara. ¿Y qué dijo? Ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Ops. Entonces yo cada vez que me enojo con alguien o me pasa algo con alguien, pienso, a él lo tengo que tratar como el Señor me trata a mí. Y le tengo que dar todas las oportunidades que el Señor me da a mí. Pero otra vez me irritó en lo mismo. Otra vez. Porque a veces parece que vieron que yo soy experto en meter la pata con ustedes o hacerle las cosas que a ustedes los molestan. Y te la hago muchas veces. Y el Señor que dice, en eso, así como Él te perdona tantas veces, así tienes que perdonar a Jorge. Pero otra vez no aprende más. Este tipo tiene como 40 y pico de años en la iglesia y no aprende más. Y no. Hasta que el Señor no me lleve a su presencia y esté delante de Él en gloria, voy a ser imperfecto, como aquella frase, no te enojes conmigo, Dios todavía no me ha terminado. Pero así también tienen que ser los demás. O sea, yo tengo que ser con los demás y los demás tienen que ser ¿con quién? Conmigo. Entonces, no se alegra de la injusticia, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. ¿Ustedes tienen esperanza que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros? ¿Hay cosas para mejorar en la iglesia? ¿Sí o no? Hay cosas que tendríamos que agarrar el buey o no el buey, yo qué sé qué, de la guampa. Exacto, ¿habría? Sí. Ahora, una opción es decir, ya está, no vale la pena. ¿Hasta cuándo, Señor? Siempre lo mismo. 90 años y no aprendemos. Ya está. Pero no, a ver, ya está. A ver, yo no soy un guacho. No estoy para estas cosas, yo no estoy para esta pavada. No estoy para que me traten así. O no estoy para esto, para lo otro. Yo qué sé, tanta cosa podemos decir. ¿Y qué me falta cuando estoy pensando así? Amor. Amor. Dice, el amor no pierde la esperanza. ¿Cómo es que dice ahí? El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en todas circunstancias. ¿Y esperanza en qué? En que el Señor va a seguir trabajando en ese hermano, que el Señor va a seguir trabajando en el liderazgo de la iglesia, que el Señor va a seguir trabajando en aquellas cosas que de repente yo veo que pasa el tiempo y no cambian, y que en vez de desanimarme y dar palo, agarro y ¿qué hago? Señor, sigo orando por esto. Obra. Ayuda a que esto que tú me mostraste a mí, también lo vean los otros. Y hay una gran diferencia. Porque si tú vienes y me dices a mí, Jorge, vi que tienes tal actitud y no está buena. Si Dios no ha obrado en mí y tú no lo haces con amor, ¿saben qué va a provocar en mí eso? Que quede como una araña peluda. Pero si Dios ya estuvo obrando en mí, y también tú vienes con la actitud correcta de amor hacia mí para edificarme, cuando tú me lo digas, tal vez quedo un poco araña peluda,
Pero enseguida, ¿qué va a pasar? Dios va a reaccionar, va a orar en mí y me va a hacer decir, ¿sabes qué? Fulana tiene razón. Y me va a hacer considerarlo. Y voy a empezar a luchar contra ese pecado que tengo. Pero todo eso sí está rociado, ¿por qué? Por amor. Entonces termino con, qué linda la foto, ¿no? Esa del principio de la iglesia. Pero para que la iglesia funcione así, dos cosas. Cada uno tiene que estar en su lugar. Como se acuerdan en el libro de Esdras y de Nehemías, cada uno tenía que estar en el muro haciendo la parte que le correspondía. Porque si no, si uno se descuidaba, se armaba una brecha y por ahí entraba el enemigo. Y estaban todos los enemigos esperando para meter y hacer que se peleara el pueblo entre sí. Si nos peleamos entre nosotros, ¿quién gana? ¿El que tiene razón? ¿El que se salió con la suya? No, ¿saben quién gana? Satanás gana. El enemigo gana. Y perdemos nosotros. Sin embargo, si todos estamos ocupando el lugar que tenemos que ocupar, ¿sí? Como parte del cuerpo, y trabajando en amor, soportándonos unos a otros en amor, alentándonos unos a otros en amor, teniéndonos paciencia unos a otros en amor, confiando en que el Señor es el que empezó la obra y la va a terminar, sabiendo que la iglesia es de Él y Él es el que da el crecimiento. Porque yo pensaba, qué tremendo, ¿cómo Dios trae gente a las reuniones? Gente que a veces ni invitamos y por distintas razones llega. Los niños, los adolescentes, gente grande que de distintas maneras escucha. ¿Quién decide que esa gente venga? Dios. Dios es el que, como en el libro de los Hechos, el que va agregando lo que han de ser salvos. Dios agrega los que han de ser salvos y da el crecimiento a la congregación. Cuando cada uno está amando al hermano y haciendo lo que Dios, haciendo aquello por lo cual Dios no te llevó al cielo, sino que te dejó acá hasta que Él venga. Entonces que el Señor nos encuentre, ¿no? De esa manera, sirviéndonos, para que nos pueda decir esa frase: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén.